Bienvenidos al podcast Millennials Educando Centennials, un podcast dirigido a esas personas que todavía creen que se puede cambiar el mundo por medio de la educación. Nosotros somos Felipe y María José, dos millennials dedicados a transformar la educación tradicional. Hoy estamos con Daniela Urrea, estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Y hoy queremos compartir con ustedes una de las diferentes visiones que tienen los docentes en construcción de un país donde la profesionalización de la docencia y su importancia aún se encuentra en consideración. Hola Daniela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Hola Felipe, hola María José, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, a ti por aceptar la invitación y pues estamos muy contentos de tenerte porque queremos traer esta perspectiva de alguien que está entrando a la profesión de pronto con nuevos ojos, con nuevas esperanzas. Entonces quisiera empezar porque nos cuentes un poquito sobre ti, sobre qué te llevó a iniciar en esta carrera tan bonita y sobre qué expectativas tienes para el futuro. Bueno, digamos que yo inicio la carrera hace ya 5 años, ya estoy a punto de graduarme, estoy a 2 semanas de culminar e ingreso allí por un interés a partir de mi hija. Yo tengo una niña ya de 8 años, pero digamos que la infancia siempre ha estado como un tema particular allí en mi vida. Ingreso a la Universidad Pedagógica Nacional y debo decir que fue más allá de mis expectativas. Cuando yo ingresé a la carrera, pues dije como, bueno, me gusta la infancia, me gusta la educación, voy a ingresar a la universidad, pero cuando llego allí yo definitivamente me enamoro de la carrera y pues creo que encontré, siempre lo digo, encontré mi lugar en el mundo. Una de las expectativas que hay en torno a mi carrera y a convertirme en profesional de educación infantil es romper un poco con los estereotipos y estigmas que hay en torno a la licenciatura en educación infantil, porque cuando yo ingresé a estudiar esto, muchas personas me dijeron, pero como muy preocupadas, la verdad me decían como, ¿usted por qué va a estudiar eso? ¿Segura? Bueno, pues si le gusta, eso es como cuidar niños, eso es como entretener. Entonces yo creo que es necesario reivindicar la profesión de las educadoras infantiles y pues creo que esa es mi mayor expectativa. Cuéntanos un poco de cómo ha sido este proceso de formación de un docente. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué te ha causado curiosidad? Como les estaba mencionando, yo cuando ingreso a la carrera, pues uno siempre llega como muy expectante. Siempre hay conocimiento del tema, pero pues muy superficial. Lo que más me ha gustado de la carrera, especialmente en mi universidad, es la formación que hay en torno a lo teórico, que nos convierten, digamos, de una forma en maestros muy críticos de las realidades, del contexto. Entonces, digamos que no es que nos enseñen una fórmula mágica para educar niños, sino que nos amplían la mirada sobre las múltiples infancias que existen, no solo pues en el país, y además, digamos que nos ponen a leer ese contexto en los que se están formando esas infancias. Entonces, pues yo creo que eso es como lo que más rescato de la formación que nos han dado, que también creo yo que ayuda a reivindicar la profesión. A mí me parece muy importante lo que dices, lo que nos mencionas, además que pues, la Universidad Pedagógica lleva todo el tiempo del mundo, yo creo que más o menos desde la República Liberal, haciendo pues este tipo de formaciones. Sin embargo, también he notado que otras universidades que no han sido tan cercanas a la formación de licenciados, de pedagogos, como la Universidad de los Andes, el registro calificado que sacó la Universidad de los Andes fue hasta hace poco, fue en el 2018, con la licenciatura en biología. ¿Por qué crees tú que otras universidades se empiezan a interesar en educar maestros, en educar profesionales en la enseñanza? Si antes no lo estaban, igual el problema de la educación se encontraba.
Yo creo que estamos en una época cambiante. La educación, digamos, siento yo que es un tema que ha quedado un poco relegado a todos los cambios sociales, políticos y culturales que han existido en el país. Entonces yo creo que empieza a surgir la necesidad de mirar este campo y decir, es necesario que centremos nuestra mirada en la formación de maestros, en la formación de docentes y hacerlo de una manera, como lo mencionaba anteriormente, mucho más consciente, que sean maestros que realmente empiecen a interesarse por el tema de la educación. Existe entonces ahora un nuevo interés por formar maestros que realmente se interesen y que se han empezado a preocupar por el campo de la formación, de la educación. Entonces es desde allí que yo creo que empieza a surgir ese nuevo interés por formar maestros. Como mencionabas, María José, pues la Universidad de los Andes también hace poco creo que tuvo su registro calificado y creó su licenciatura, creo que se llama Pedagogía en el infantil también. Entonces yo creo que allí hay un campo que se está expandiendo para empezarlo a mirar desde pues, en un contexto particular como es el de Colombia. A mí me interesaría saber, ya que tú estás en medio de un programa rodeado, pues no solo por docentes que están formando docentes, sino por otro grupo de personas que quieren entrar a la profesión docente, si tus compañeros comparten esa misma visión de importancia o de valor que le dan a la profesión. ¿Cuál notas tú que es como el común denominador en la mentalidad de los que se están entrenando en este momento para ser docentes? Pues yo creo que como todo, sí, uno encuentra un poco de amplitud en las perspectivas en cuanto a la carrera, en cuando ingresas a una universidad, creo que eso pasa en todas las carreras, pero yo siento que, o bueno, lo que me ha tocado a mí vivir con mis compañeros y compañeras es que realmente hay una preocupación y hay como un interés por la educación, especialmente por la infantil y por las realidades que existen en el país, las diversas realidades que hay en torno a la infancia en el país. Y creo que allí influye, bueno, yo hablo un poco desde de mi universidad, pero yo creo que allí también influye un poco la formación que a nosotros nos dan en ese sentido. Dentro de la formación, Daniela, que les dan a ustedes en el currículum, ¿ves que haya algún cambio en lo tradicional que uno recibió o que los docentes en construcción hace años recibieron? A esto, con esta pregunta me refiero a pedagogías alternativas, no sé, se me viene ahorita a la cabeza Reggio Emilia. ¿Ven ese tipo de aproximaciones y enseñan al futuro docente a poder aplicarlas en el aula? Pues digamos que sí, allí hay una fundamentación teórica fuerte en torno, por ejemplo, a Reggio Emilia, como lo mencionas, a todas estas pedagogías alternativas, pero yo creo que lo más importante y que creo que la escuela debe empezar a preguntarse esto es que los modelos pedagógicos no son una fórmula o una receta mágica que se puedan implementar en cualquier contexto y en cualquier lugar y con cualquier niño, sino que es necesario mirar el contexto en el que están precisamente y desde allí partir con nuestras propuestas y con las experiencias que más responda a los intereses, a las necesidades particulares de los niños que allí se encuentran. En ese sentido, pues digamos que yo creo que ahora sí hay como una importante reflexión en torno como a esa educación tradicional y sí se están volcando esas miradas hacia lo alternativo. Ahí me surge una duda y es más por curiosidad. Cuando hablamos de la educación rural en Colombia, ya tuvimos la oportunidad en un podcast anterior de entrevistar a una persona que empezó a crear en conjunto con otras personas, claramente, una comunidad educativa en San Francisco, pero notó que no podía trabajar con la comunidad directamente porque estaban acostumbrados a la educación de la escuela del pueblo, una educación completamente tradicional, de instrucción, lo que diga la profe, la escuela es lo que es y no hay como un compartir en conocimiento. Y las personas que empezaron a participar de la escuela alternativa en creación fueron personas de afuera, si bien se vio que las diferentes edades de los niños que trajeron esas familias a esta escuela alternativa, aprender por proyectos, aprender de la naturaleza, dio resultado y hay también ejemplos a nivel internacional de escuelas no tradicionales que dan resultado,
¿Por qué crees tú, Daniela, que los profesores estando en una ruralidad se les dificulta a veces, no digo todos, pero se les dificulta a veces poder hacer una educación un poco más centrada al territorio y a lo que hace la comunidad en sus sistemas productivos, por ejemplo? Yo creo que eso responde, digamos, a la manera también en que fueron educados. Fuimos educados todos desde lo tradicional, es lo que conocemos, y muchas veces estos maestros también se educan desde esta perspectiva. Yo creo que eso es por un lado. Por otro lado, creo que, bueno, esto es una realidad a la que nos enfrentamos los maestros y es nosotros, bueno, la mayoría o ahora estamos saliendo con una ideología como de poder cambiar, de hacer cosas diferentes, pero a veces nos encontramos con un sistema educativo que, digamos, limita un poco esos cambios y esas transformaciones. Entonces yo creo que esa también puede ser una variable y de alguna forma el maestro, digamos que se puede ir derrumbando un poco con ese fortalecimiento con el que sale de querer cambiar el mundo, de querer cambiar el sistema, digamos que se queda un poco allí. Yo he encontrado maestras que han salido de mi universidad, bueno, y de otras universidades, y que ellas mencionan y dicen, yo cuando salí, yo quería cambiar, yo quería proponer, pero en el colegio en el que estoy no se podía, en el colegio en el que estoy nos decían, no haga esto, tiene que limitarse lo que, pues, a la institución, a las directrices. Entonces yo creo que responde también un poco a eso. Daniela, tú mencionas esta idea pues de los profesores que como tú están en ese momento instruyéndose y que tienen como el punto de vista de ver alejados de la situación las dinámicas complejas que presenta la educación, sobre todo la educación inicial en el país y cómo ellos entran a un centro educativo que de pronto por las mismas estructuras es difícil generar cambio. Tú como alguien que tiene todos estos puntos muy presentes en este momento, ¿qué nos dirías a los que de pronto estamos en esas instituciones que ya están como tan inmersas en las rutinas y en las estructuras que no pueden ver el cambio tan fácilmente? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué elementos, sobre todo en la educación inicial en este país, se necesitan cambiar o se tienen que tener en cuenta en ese momento para mejorar la realidad de la educación de nuestros niños, sobre todo a estas edades que es tan importante? Bueno, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer como maestros es pensar en los niños. La educación es para la vida. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que empezar a propiciar experiencias que realmente les sirvan a los niños para la vida. Yo tuve una experiencia en un colegio muy tradicional, además de estratos, digamos, estratos uno, 2, muy bajos, en donde, digamos, que la educación estaba impartida de una manera que sí, definitivamente era tradicional. Entonces, cuando yo ingresé allí, pues se esperaba más o menos que hiciera lo mismo, pero digamos que se propusieron experiencias y fueron esos cambios, esas experiencias que vivieron los niños, los que fueron, lo que fue demostrando que estas experiencias pensadas específicamente en qué significa ser niño, qué debería estar vivenciando un niño a la edad de 0 a 5 años, lo que fueron demostrándole a la maestra titular que es necesario repensarse la educación en estas edades. Yo creo que eso es lo primordial, pensar en qué debería estar viviendo un niño a estas edades. Un niño de 0 a 5 años tendría que estar sumando, leyendo, escribiendo de manera convencional, o debería estar preparándose para la vida, aprendiendo rutinas, vivenciando la vida a partir del juego, del arte, de la literatura, de la exploración. Entonces yo creo que es importante pensarlo desde allí. Daniela, ¿piensas que la dificultad en la que hemos tenido que afrontar los profesores después, recién salidos del horno, me gusta decir a mí, la dificultad que solemos afrontar los profes, que estamos recién salidos del horno, recién salidos de la universidad, con ideas, con energía, la opacan estas mentes y estas personas que de pronto uno no crecieron en un mundo con tecnología, porque mal que bien las personas que tenemos a nuestro cargo son los centennials que ya vienen con la tecnología debajo del brazo, los millennials de antes, pues puede que no todos hayamos nacido con el Internet, pero muy seguramente durante nuestra carrera lo utilizamos como material de consulta y para poder desarrollarnos académicamente. ¿Tú crees que es la comodidad
que han tenido estas cabezas de las instituciones, el sentirse cómodo y no haga nada nuevo porque es que, no sé, alguna excusa que saquen, es lo que ha entorpecido el proceso? Pues yo creo que romper esquemas es muy complicado para los seres humanos, salirse de esa zona de confort y abrirla, expandir la visión a otras posibilidades es difícil, nos cuesta un poco y digamos que para un maestro que ya tiene cierta edad en esto, porque me ha pasado, me he encontrado con maestros que dicen, yo tengo mucho tiempo en esto, las cosas se hacen de esta manera y no me vengan a enseñar de otra forma. Entonces, yo creo que es necesario, yo creo que como maestros es necesario que nosotros estemos en constante indagación e investigación de, digamos, como las realidades que hay, que se van dando. La educación, como yo lo mencionaba antes, se ha quedado un poco atrás con todos los cambios que surgen en las sociedades, en las culturas. Entonces, yo creo que de pronto lograr abrir la mirada a esas otras realidades, al tema, por ejemplo, de la tecnología, que a muchos maestros, pues creo que ahora se está viendo a muchos maestros les ha costado mucho por lo mismo. Entonces, yo creo que es desde allí. A veces lo fácil es decir, no sé, o no he podido aprender y quedarse desde allí. O a veces definitivamente es que no logran adaptarse, no logran comprender a qué se refiere todo este tema, por ejemplo, de la tecnología. Entonces es un tema, digamos, que hay que ver con una lupita. Claro, y además me parece supremamente importante lo que dices de el profesor que ya ha estado ahí durante años, el profesor que ya lleva tanto tiempo en el colegio, no logra adaptarse a ese cambio. Y ahorita la pandemia fue la mejor puerta, la mejor ventana para demostrar que ellos son el producto de esa educación tradicional que no funciona y que lo que se viene de aquí en adelante es una revolución tecnológica que cambia muy rápido, va a cambiar en 5, 10 años, pero va a cambiar con tal rapidez que siento yo que el sistema educativo se debe centrar en que el estudiante aprenda a aprender y sea de manera autónoma y adicional a eso sea resiliente a esos cambios. Porque esos profesionales que vemos hoy en día, donde se les dificulta hacer una clase por Zoom, digamos que cuando hay acceso a Internet y las condiciones son ideales, claramente, pero en esas condiciones ideales, cuando a usted como profesional se le dificulta, es porque la educación que tuvo no lo enseñó a ser resiliente académicamente, no lo enseñó a que usted puede aprender de forma autónoma. Y yo siento que vamos con esta bola gigante a acabar con esas habilidades de los centennials, con esas habilidades que ellos tienen que tener porque esto fue una pandemia, pero muy seguramente van a venir otro tipo de situaciones icónicas donde se va a reflejar qué calidad educativa tuviste, no en cuanto a cuánto memorizaste o si te movías o no en la silla en el salón, sino en la facilidad y la agilidad con la que vas a poder aprender y aplicar otras herramientas. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es algo que como maestros tenemos que empezarnos a preguntar y es si en serio este es el momento para enseñar de la manera en que se viene haciendo o si es necesario que la escuela y como maestros empecemos a repensarnos todas estas situaciones y qué clase de aprendizajes se están dando a los niños. Yo creo que es importante que empecemos a preguntarnos eso. Claro, totalmente de acuerdo. Y tú me acuerdas a un viejo jefe mío que siempre trataba de tener un balance entre profesores, como dice María José, recién salidos del horno y profesores con experiencia y trataba de que ambos lados cultivaran como ese diálogo. Tú nos comentas que en tus experiencias tú llegas a ciertos centros educativos de pronto más tradicionales y no encuentras como esa aceptación o ese diálogo que estabas buscando de aceptar nuevas ideas o de acomodar nuevas perspectivas y nuevas metodologías a lo que ya está pasando en los centros de educación. Y tú me comentabas un poco detrás con el micrófono apagado, por decirlo así, que cuando tú empezaste no encontraste como suficientes recursos de verdad
significativos para la educación temprana y que empezaste como un pequeño proyecto para ayudar a los demás profesores y educadores, incluso papás, a acceder a este tipo de recursos que tú querías ver en el aula. ¿Nos puedes contar un poco más de esa experiencia? Claro que sí. Bueno, quiero iniciar con una experiencia que tuve en un sitio de práctica. Ingresé a hacer ese semestre mi espacio de formación en el grupo más chiquito que había en el colegio, que era transición, y digamos que me topo con una maestra que nunca había sido maestra, siempre se había encargado como el tema de orientación a estudiantes, pero digamos que no había sido maestra en aula. Y que alguna vez alguien le había dicho que ingresara, pues ya ella ya estaba como a punto de retirarse y que alguien le dijo, toma los más chiquitos que eso es lo más fácil. Entonces ella ingresa allí y yo me acuerdo que ella me decía, no, o sea, no tengo idea, no sé cómo hacerlo, esto no es tan fácil. Y a partir de allí es que empezamos a trabajar, digamos que en conjunto y a proponer experiencias de manera no tradicional. Y era un curso que, pues digamos, sería conocido como un curso difícil y hubo una transformación en ese curso a final de año. Desde allí es que empieza entonces una indagación de experiencias, de ideas para maestra en formación, pues en ese momento, bueno, todavía soy maestra en formación, y yo empezaba a indagar y a buscar, pero siempre encontré lo mismo, siempre encontraba lo mismo, entonces por ejemplo, temas de grafía muy específicos y yo decía, pero ¿qué tal si miramos la escritura desde otra perspectiva? Y desde allí es que empiezo a pensarme en un espacio para maestros, inicialmente era eso, un espacio para maestras en formación, maestros en formación que pudieran tener ideas para llevar experiencias a sus aulas. Poco a poco ha ido creciendo, pues también está el canal de YouTube, se llama El Diario de la Profe, y poco a poco ha ido creciendo y pues digamos que el público se ha ampliado no solo ya a maestros, maestras en formación, sino también a familias. Entonces, digamos que ese es un proyecto que llevo ahí poquito a poquito, pues dentro de mis posibilidades, pero entonces ahí vamos. Excelente, y no, yo creo que el hecho de que esta iniciativa se va ampliando demuestra que hay una verdadera necesidad, que en tu caso y el caso de la profesora que nos mencionas no fue un caso único, sino que hay muchos profesores que de pronto no tienen el entrenamiento, los recursos necesarios, o sea, así que te agradezco pues por esta iniciativa y definitivamente invito a todo el mundo a hacer uso de esos recursos que tú compartes porque son muy necesarios. Yo quería hablar un poquito de la primera infancia que es tan importante para desarrollar muchas cosas, tan importante para detectar muchas cosas en el proceso de aprendizaje del niño. Quería saber de pronto un poquito porque yo tengo la idea de que un profesor, sobre todas estas edades, tiene que tener muy claro y tiene que tener un conocimiento muy profundo de cómo funciona el desarrollo en un niño. Y quería saber, en tu programa y en tu preparación, ¿has visto que esto es algo que se tiene en cuenta, que se le enseña a los profesores o que los profesores están entrando de pronto sabiendo una metodología o una forma de enseñar, pero sin un conocimiento a fondo de cómo es el desarrollo motriz, desarrollo mental, desarrollo cognitivo de un niño? Digamos que eso se va desarrollando a la par en mi programa desde el primer semestre. Se van desarrollando acercamientos en torno al desarrollo de los niños, pero yo creo que lo que más destaco yo de mi programa de formación es que, digamos, nos han mostrado las diferentes teorías que hay en torno a esto, Piaget, Vygotsky, pero nos enseñan a ver al niño no como, bueno, al ser humano realmente, no como una persona que se va desarrollando, un sujeto que se va desarrollando de forma lineal, como antes se presentaba, sino como un sujeto que se va desarrollando de manera integral y constante. Yo creo que ahora, bueno, uno de los documentos más importantes que hay en torno a educación en el país es el lineamiento pedagógico y curricular, y allí se mencionan las dimensiones del desarrollo, las 5 dimensiones, y cómo estas se van entrelazando con esos pilares y cómo desde allí se pueden proponer experiencias en torno al potenciamiento del desarrollo. Entonces yo creo que ahora
con toda la investigación que se ha dado en torno a la educación inicial, que es un campo que ha tomado mucha fuerza en el país. Yo creo que ahora se está cambiando un poco esa perspectiva del niño que llega, digamos, vacío al aula. O sea, es un niño que nosotros como maestro tendríamos que llenar, por decirlo de alguna forma, una especie de metáfora, sino que es un niño que llega con un montón de conocimientos, con un montón de desarrollos, de experiencias, y que nosotros como maestro vamos potenciando esos desarrollos de acuerdo a experiencias específicas para ello. En el aula donde llega un niño con sus conocimientos previos, con un contexto que le ha dado el interactuar en la comunidad donde se encuentra, en el hogar donde se desenvuelve, ¿cuál es el sentido que empieza a adquirir esa nueva escuela digital que nos mostró la pandemia? ¿Crees que sí se puede incorporar desde estas edades o es mejor como trasladar esa escuela digital ya cuando uno habla de primaria alta o bachillerato? Mira, ese es un tema que yo me he cuestionado, la verdad, mucho en estos momentos, porque digamos que lo que da la educación inicial es, digamos, estos procesos de socialización que, pues digamos que de manera virtual habría que pensarse de cómo se darían. Pero yo lo que creo y ahí es digamos, algo que hay que empezar a pensar y es, en palabras de Tonucci, convertir la escuela en un laboratorio. ¿Sí? No es imposible y yo creo que la pandemia nos ha mostrado que es además necesario empezar a repensarse estos espacios del hogar desde la educación inicial. Digamos, no es lo mismo que bueno, digamos la mamá o el papá le diga al niño, ven y cocina conmigo, que ahí hay unos aprendizajes, ¿sí? Importantes, se pueden dar unos aprendizajes, que una maestra use esa misma experiencia para potenciar con aprendizajes y para potenciar el desarrollo, porque de esa manera, digamos, el niño va a tener una lupa diferente cuando llegue a la experiencia, por ejemplo, de cocinar, a partir, por ejemplo, de experiencias, no solo de cocinar, digamos que es necesario que como escuela empecemos a repensarnos qué experiencias estamos llevando en estos momentos a los niños y cómo vinculamos el hogar y las familias en ese aprendizaje. Tú nos hablas de esta gama de nuevas experiencias que tenemos que traer a la educación y que tenemos que traer a la vida de nuestros niños para todos nosotros o todos aquellos que estén como inmersos en esta tradicionalidad por la forma en la que nos criamos o por la forma en la que nos formaron como profesores. De pronto me gustaría que nos contaras un poquito, que nos ayudaras a visionar un poco cómo sería el día de un niño en un jardín o en un colegio que se aleje de lo tradicional. Entonces, en vez del niño estar de pronto sentado en un pupitre, copiando, trazando, ¿qué se debería ver al entrar a un salón de clases con unas nuevas metodologías? Bueno, lo primero es que yo siempre digo, duden de un salón donde los niños estén muy callados o muy quietos, porque digamos que allí no se está reconociendo al niño y las necesidades que tiene. Para que la educación se transforme es necesario conocer al niño, como lo he venido mencionando, es necesario reconocer las características de las infancias y desde allí propiciar, digamos, experiencias en torno a ello. Y ya venía mencionando el lineamiento, allí nos proponen 4 pilares que son actividades fundamentales y necesarias en la infancia, como son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. A partir de ello es que se deben empezar a pensar estrategias para implementar en el aula, pero no de una manera instrumental, es decir, no el juego para que el niño aprenda a multiplicar o no el juego para que el niño aprenda a leer, digamos que ese no es el sentido del juego. El sentido del juego por sí mismo ya tiene unos aprendizajes maravillosos en el niño, además necesarios. Por ejemplo, el niño que juega, digamos, a la mamá y al papá, ahí ya él está haciendo toda una comprensión de lo que significa, por ejemplo, ser mamá y por qué la mamá le da el tetero al bebé y por qué la mamá todos los días se va a trabajar y luego regresa. Al igual que el arte, al igual que la literatura, que abre esas posibilidades a otros mundos posibles y la exploración para que conozca ese entorno y ese mundo en donde está y esos otros que están allí además. Entonces yo creo que si queremos implementar una educación que se aleje de lo tradicional y que además brinde unos aprendizajes muy importantes dirigidos al potenciamiento del desarrollo, es importante pensarse estos pilares en la infancia.
pues tú también tienes la perspectiva de mamá. Para todos estos padres que, como tú mencionabas, de pronto también crecieron y se formaron en unas estructuras muy tradicionales, que de pronto les preocuparía un poco al entrar a un salón de clases como el que tú nos acabas de describir, y de pronto piensan como, no, es que si mi niño no está aprendiendo a leer, se está atrasando, se está quedando atrás, o no va a ser competitivo, no le va a ir bien en el colegio. ¿Qué les dirías tú para ayudarlos a transformar un poco su pensamiento y a tranquilizarse? Porque yo siento que muchos padres con los que he hablado, pues en su mismo afán de darle lo mejor a sus hijos, se preocupan un poco por esta idea de que el niño se va a atrasar o que el niño tiene que aprender todo rápido para estar muy adelantado. Bueno, yo creo que ahí entramos nosotros como maestros a mediar esas situaciones. Si tú logras, digamos, mostrarle a ese padre o a esa madre que los aprendizajes que se están dando en este momento no tienen que ser específicamente, digamos, que el niño lea o escriba, porque tú le estás abriendo la posibilidad desde la oralidad y desde la literatura, y desde allí se van a hacer, digamos, se van a fundamentar esos procesos lectores y escritores más adelante. Yo creo que allí habría un cambio de perspectiva. Como lo mencionaba anteriormente, no es fácil romper esos esquemas y salirse de eso tradicional, porque además es lo que, como ya lo hemos venido mencionando, es lo que hemos conocido y creemos que eso es lo que funciona. En países de Europa, digamos que se ha implementado esto de que los niños no empiecen el colegio sino como hasta los 7, 8 años, y que la escritura empiece años posteriores, y digamos que si vamos a ver en temas de competitividad, les va mucho mejor en los rankings que, por ejemplo, en países donde a los niños se empieza de manera temprana, sin que sea el momento correcto que lo hagan, porque necesitan propiciar otros desarrollos. Digamos que ahí es donde empezamos nosotros como maestros a ejercer esa función de mediadores para que los padres empiecen como a comprender la educación de otra manera. Excelente, me parece pues una muy buena forma de poner en contexto y en realidad este cambio que se necesita en el sistema educativo. Y te quiero primero que todo, Daniela, agradecer por estar con nosotros hoy una vez más y agradecer esa nueva perspectiva que brindas al campo de la educación y por ese esfuerzo que estás haciendo por apoyar maestros y por cambiar paradigmas. Para terminar, quisiera que nos dejaras con dos o tres elementos o factores que tú crees que son claves para la primera infancia y que todos debemos empezar a cambiar mañana mismo. Bueno, yo creo que es necesario que empecemos a preguntarnos. Bueno, voy a hablar específicamente de los tiempos que estamos viviendo en torno a la pandemia, y empezar a preguntarnos si los niños, o sea, se les ha dado la voz a los niños, se les ha preguntado cómo están viviendo este espacio, que están sintiendo, se les está teniendo en cuenta para propiciar todos esos encuentros educativos en estos momentos. Yo creo que es necesario que empecemos a pensar en las infancias y que tienen una voz muy importante y muy válida y necesaria además para el desarrollo de todas las sociedades y culturas, y es desde allí que tenemos que empezar a, digamos, a pensar también la educación, en darle voz a la infancia, en pensar qué debe vivir un niño, qué experiencias debe estar viviendo en estas edades. Entonces yo creo que es necesario darles voz y pensarnos en las infancias. Daniela, muchísimas gracias por refrescarnos y por darnos una nueva perspectiva sobre la educación, por mostrarnos que es importante y como digo, te invito a que sigas y todo en lo que desde Volt te podamos ayudar a transmitir este mensaje, estamos a la No, orden. muchísimas gracias de verdad por darme este espacio, poder, digamos, dar a expresarme y liberar muchos pensamientos y muchas cosas que tenemos nosotros como maestros de educación infantil, y más ahora que estamos así, como dicen ustedes, así fresquecitas de la universidad. Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias Felipe, y muchísimas gracias María José. No olvides seguir a Daniela en YouTube e Instagram en el Diario de la Profe. Te invitamos a explorar nuevas ideas y a escuchar lo que otros profes están logrando en el aula. Sigue el movimiento Evolve. Encuéntranos en Twitter y Instagram como @evolvetch.